El día de hoy nos encontramos con Roberto Andrés Guadarrama Barretero, especialista en diversas temáticas, que nos compartirá su experiencia sobre educación para la paz y educación en y para el conflicto. Me gustaría comenzar esta charla, esta plática, por algunas definiciones, porque desde la propuesta de Educación para la Paz tenemos algunas formas diferentes, incluso conceptuales, de cómo vendrían en un diccionario, desde la palabra paz o la palabra violencia, por ejemplo. En ese sentido, eh, la violencia se entiende en algunos ámbitos eh, como aquella forma en que no nos permite desarrollarnos como personas, como seres humanos. Cualquier forma que nos frenara, nos limitara, nos reprimiera en un sentido. Y ustedes podrían decir, bueno, pero ¿qué pasa con los golpes, con los gritos, con los jaloneos? Hay algunas categorizaciones que desde el ámbito de la llamada violencia intrafamiliar se le llama de una manera a los golpes, a los jaloneos, violencia física. Por otro lado, cuando ejercemos también un tipo de violencia psicológica, violencia emocional, violencia obstétrica, violencia económica, violencia sexual. Sin embargo, sin dejar de lado esto, en Educación para la Paz hay un autor de nombre Johan Galtung, es un llamado incluso internacionalmente teórico de la paz. Él es noruego, ha venido a México en 2 o 3 ocasiones y él nos habla de un concepto de paz que bien pudiera ser complementario para esta categorización que antes mencioné en cuanto a violencia intrafamiliar. Eh, Tiene un esquema de un triángulo donde en la punta superior coloca lo que es la violencia directa. Eh, la violencia cultural son mitos, creencias, falsas ideas que se han eh, construido a lo largo ni siquiera de años, sino de siglos, muchísimos años construidos a través de las historias en diferentes espacios y en diferentes momentos. En términos de género, por ejemplo, algo conocido muy conocido es el machismo, ¿no? El machismo son las actitudes que se tienen eh, en una cultura por la idea, por la creencia, por el mito de que los hombres somos más o que valemos más que las mujeres. Y eso se ha construido como una forma de pensamiento. Eso es a lo que llamamos violencia cultural desde esta propuesta de educación para la paz. Y paralelamente, la violencia estructural es, digamos, aquella que se ejerce para reprimir nuestros derechos. En Educación para la Paz hacemos una diferencia entre no violencia y no violencia. O sea, cuando está escrito la palabra no, un espacio y violencia que está separado y que son 2 palabras, a cuando es una sola palabra, no violencia. Y esto es muy importante porque sí hay una gran diferencia. Cuando está escrito con una separación la palabra no de la palabra violencia o incluso con un guión intermedio, estamos hablando de no actuar con violencia. Alguien que no se asume violento, no me meto y no hago nada, no actúo. Eso, desde la educación para la paz, es un tanto cuanto peligroso. ¿Por qué? Porque es a lo que llamamos la ausencia de agresividad, o sea, la pasividad. ¿Sí? ¿Y por qué peligroso? Porque la pasividad, el no hacer nada, en algunas ocasiones, si no es que en muchas, es cómplice de la violencia. ¿Sí? La pasividad no es lo mismo que el pacifismo. ¿Sí? De hecho, una persona pacífica es quien busca la paz desde este término de Johan Galton, el proceso de realización de la justicia, ¿no? Que yo le agrego, y de la equidad. Entonces, necesitamos de la agresividad para ser personas pacíficas,
para ser personas que estamos a favor, que promovemos, que buscamos y que luchamos por la paz. Surge entonces otra pregunta, luchar. Personas que luchamos. Luchar no es lo mismo que pelear. Pelear es una forma violenta y es una manera de comportar, de actuar para atacar. Luchar es algo para defendernos. Entonces, desde la agresividad positiva, desde la agresividad constructiva, podemos buscar la paz, ¿sí? Luchando, ¿sí? A favor de nuestros derechos humanos, que los tenemos por el simplemente hecho de ser personas. Ahora bien, si la agresividad entonces puede ser un elemento de desarrollo, un elemento constructivo, entonces no violencia como una palabra, como un concepto, lo vamos a entender como actuar sin violencia. No sé si ya se perdieron en el camino, pero vamos a repetirlo. Cuando está escrito separado, es no actúo con violencia. Y cuando es un solo concepto, una sola palabra, es actúo sin violencia. ¿En dónde está la diferencia entre hacer y no hacer? Cuando es no violencia junto, retomado del concepto hindú, ahimsa, ¿no? El movimiento gandhiano de ahimsa es el movimiento no violento, pero actuando, haciendo. Algo muy importante es que se puede actuar sin ejercer violencia, a favor de la paz, a favor de nuestros derechos humanos, ¿sí? En ese sentido, ya llevamos varias palabras, varios conceptos que no van a encontrar en los diccionarios, ¿sí? Tal cual se los estoy comportando. Hoy en día hay textos que hablan sobre la propuesta de educación para la paz y en ese sentido ahí sí van a encontrar de alguna manera estas ideas, estos conceptos. La no violencia, decía yo que está muy acercada al término de paz, ahimsa, shanti, que es estoy bien conmigo, estoy bien contigo y estoy bien con el entorno. Y que ya había mencionado, en lo personal, en lo relacional, en lo social. Esto es como un estilo de vida, ¿sí? Desde cosas de verdad muy simples y muy sencillas como yo no tiro un papelito en la calle. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Bueno, que no soy cómplice de algo que si todas las personas hiciéramos, por lo menos podríamos tener un mejor ambiente, ¿no? En el ámbito de afrontar nuestros conflictos de manera no violenta y como una palanca de transformación social. Me voy al tema del conflicto, que es, digamos, la otra parte de esta charla, y quise abordar desde la educación para la paz porque tenemos elementos que hay que retomar para cuando estamos frente a un conflicto. En principio, tenemos que diferenciar también la palabra, el concepto conflicto de violencia. Porque todavía hay mucha gente que considera estos dos términos como sinónimos. ¿Por qué? Porque la manera en cómo generalmente, como regularmente se aborda un conflicto, desafortunadamente es a través de la violencia. Desde la propuesta de Educación para la Paz podemos contar, podemos aprender con una serie de herramientas, ¿sí? Esto es, nos podemos reeducar en sentido de asumir ciertas herramientas para que cuando estemos frente a un conflicto podamos de alguna manera afrontarlo sin llegar a la violencia. ¿Cuáles son estas herramientas? Ustedes van a decir, bueno, pues creo que son herramientas que conocemos. Sí, el problema es qué tanto las personas las asumimos como parte de nuestra vida. Por ejemplo, el desarrollo de conocernos como personas. Sí, conocernos no solo porque alguien pasa por ahí, ya digo que le conozco, no. Conocernos realmente como personas, que puede ser desde ámbitos familiares, ámbitos laborales, ámbitos vecinales, ámbitos comunales, sociales. Conocernos. Construir confianza. Construir confianza no solo en sentido de sentirnos a gusto, no solo en sentido de hacer una amistad entre las partes que construimos esa confianza,
sino como mínimos de garantía. La confianza es como crear la mínima garantía de no me van a traicionar, ¿no? No necesariamente nos vamos a hacer aquí amigos, pero sí podemos llegar a respetarnos. Construir comunicación efectiva y afectiva. Muchos de los problemas y de los conflictos se dan gracias a que ha habido malos entendidos, ¿no? A que la comunicación la limitamos y no aprovechamos de alguna manera la potencialidad que tiene para poder dar a entendernos. Y una herramienta muy importante es la cooperación, ¿sí? La colaboración. Vivimos en un mundo muy competitivo, ¿sí? En Educación para la Paz promovemos las competencias, pero fíjate bien lo que voy a decir, pero no la competición. Es otra palabra que en México tampoco usamos mucho, competición. Casi hablamos de ser competente y ser competitivo desde la competencia y no es así. Ojalá también incorporemos esta palabra a nuestro vocabulario, porque las competencias es un conjunto, una serie de nociones, que es conocimiento, de habilidades, la posibilidad de desarrollar ese conocimiento, y de actitudes, ¿no? La congruencia entre lo que digo, lo que pienso, lo que digo y lo que hago. La competición es una actitud o un comportamiento de querer obtener algo, de querer llegar a algo, a través de quitárselo a alguien más. Esto es, gano yo, pierdes tú. Y desafortunadamente en un mundo muy competitivo estaríamos hablando de que es muy posible que la competición genere violencia. Entonces es muy difícil cooperar. La cooperación sería yo gano y tú ganas. En el terreno de la educación para el conflicto, estas herramientas que le llamamos la provención, otra palabra, la provención, que significa proveer, dotar, de estas herramientas. Educativamente hablando, las enseñamos en talleres, ¿no? Vivenciales, donde nuestra metodología justo es así, socioafectiva o vivencial, es vivirla en la propia piel. Participativa, donde el conocimiento de todas las personas, no solo de quien facilita, es importante. Problematizadora, donde de alguna manera le enseñamos a la gente a que ante los diferentes problemas pueda echar mano de estas herramientas. Y por supuesto, de una manera transversal, la perspectiva de género. No podemos hablar de educación para la paz, de educación para el conflicto, sin perspectiva de género. Entonces, retomando el tema del conflicto, vamos a entender algo también importantísimo. Los conflictos son inevitables. Los conflictos son inherentes a las relaciones humanas. Si vamos a tener una relación del ámbito que sea, familiar, de pareja, laboral, porque vivo en una comunidad, vamos a tener conflictos, porque algo sumamente importante y que reconocemos en la educación para la paz es la diversidad. La diversidad de diferentes formas de creer, diferentes formas de pensar, diferentes formas de ser, ¿no? Y entonces, por el solo hecho de tener la diversidad en la humanidad, vamos a tener conflictos. Ahora bien, decía hace rato, un conflicto no es sinónimo de violencia. Un conflicto lo vamos a entender como una contraposición, como una divergencia entre al menos dos partes, ya sea de intereses, de necesidades, de valores o incluso de deseos. Cuando tenemos contrapuestos nuestros intereses, ¿sí? O tus necesidades y las mías, tu forma de creer y la mía, o de lo que tienes ganas o yo tengo ganas. Cuando tenemos esa contraposición, tenemos un conflicto, lo cual no es sinónimo de pelearnos, simplemente tenemos una diferencia. Solo que en un mundo competitivo, desde la idea yo gano, tú pierdes, es muy difícil afrontar un conflicto sin ejercer la violencia. Algo importante es, mencioné que los conflictos no se pueden evitar. Y entonces, ¿por qué la educación para la paz y la educación para el conflicto? Porque lo que sí podemos evitar es la crisis del conflicto, o sea, la violencia, o sea, la pelea.
El conflicto es inherente a cualquier relación humana, pero a través de las herramientas que podemos reaprender, que podemos asumir en nuestra vida, ¿no? Sobre todo la comunicación efectiva y la cooperación, entonces podemos entrarle a los diferentes conflictos que tenemos en nuestra vida sin el ejercicio de la violencia. Y sí, evitando llegar a pelearnos, llegar a la propia violencia. Conclusión. Un conflicto no se puede evitar, pero sí podemos evitar la crisis del conflicto, es decir, la violencia. Desde el ámbito de la educación para la paz, tenemos muchas herramientas con las cuales al aprenderlas, reaprenderlas, incorporarlas a nuestra manera de vivir, a nuestro estilo de vida, para nuestras relaciones y si se quiere, ¿por qué no?, para una palanca de transformación social, entonces tenemos una gran herramienta para poder evitar mucha violencia, ¿sí?, en cualquier tipo de relación humana. Muy interesante lo que nos plantea Roberto Andrés Guadarrama Barretero, y retomaré lo que comentabas, una necesaria palanca de transformación social. Muchas gracias. Con mucho gusto.